Estamos en De Palabra en Palabra. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy es un día soleado, caluroso, y vamos a hablar de un poeta francés, central en la poesía francesa y en la poesía universal del siglo XIX. Me refiero a Arthur Rimbaud, de quien leeremos el primer poema que se llama La hemos vuelto a hallar. Dice que la eternidad es la mar mezclada con el sol. Alma mía eterna, cumple tu promesa pese a la noche solitaria y al día en fuego, pues tú te desprendes de los asuntos humanos, de los simples impulsos, vuelas según. Nunca la esperanza, no hay oriente, ciencia y paciencia, el suplicio es seguro. Ya no hay mañana, brasas de satén, vuestro ardor es el deber. La hemos vuelto a hallar. ¿Qué? La eternidad es la mar mezclada con el sol. Bueno, Arthur Rimbaud, ¿qué decir de este poeta que es fundamental, que influyó, prefiguró el surrealismo del siglo XX, corresponde a su etapa de escritura y de vida y de influencias y de confluencias en su poesía a los simbolistas, de los que también incluimos a nada menos que al el otro padre de la poesía, que es Charles Baudelaire. Y bueno, nació en 1854 en Charleville, Francia, una aldea pequeña, y murió en 1891. Ya hablaremos de su vida un poco con más amplitud, y lo que yo he leído y lo que datos de años que encontré por aquí, en fin. Sin duda es uno de los más altos representantes de la poesía y de los más altos representantes del simbolismo, que fue una tendencia, fue un estilo, fue una manera de la mitad del siglo XX, del siglo XIX, la segunda mitad, hacia el 50, hacia el final del siglo. Por lo regular se suele señalar a Arthur Rimbaud como parte del inicio de lo que después sería la poesía contemporánea. Es decir, recuérdese que es en la segunda mitad del siglo XIX o poco antes que nace ese nuevo organismo poético, esa nueva especie animal de la poesía, que es el verso libre, ¿no? El verso libre, que ya hemos hablado aquí. Cuando hablamos de Walt Whitman, que es el padre del verso libre realmente, cuando decíamos que el verso libre no es que sea escribir libremente, bajo ninguna restricción técnica, bajo ninguna o presas de una efervescencia lírica nada más y escribir cualquier cosa y lo que sea, ¿no? Creo que no. También hay rigor en el verso libre, hay un rigor importante. Por ejemplo, el barco ebrio de Rimbaud está escrito en verso alejandrino, ¿no? En fin, pero hablaremos del barco ebrio más pronto, uno de los poemas más poderosos de Arthur Rimbaud. Bueno, pues sus padres de Rimbaud
mientras fueron 5 hijos, una de sus hermanas murió muy pequeñita y su padre, imaginen ustedes, era militar, un capitán de infantería, ¿no? Entonces vivió muy poco cerca de esa figura paterna, más bien casi no hubo presencia del padre porque iba muy poco, ¿no? Y después los abandona. Y su madre se vuelve sumamente enérgica, un espíritu disciplinario tremendo, ¿no? Que ya veremos. Hay una parte donde él regresa de París a la aldea y su maestro, que además fue un poco su motivador, le dio a leer Los Miserables de Víctor Hugo, ¿no? Muy jovencito, él tenía quizás 8 años cuando le pidió el maestro de escuela que escribiera una descripción de un árbol y escribió un poema en prosa extraordinario, que es el que abre, bueno, al menos el libro que tengo, de las obras completas de Rimbaud, abre el libro. Es un poema, no parece de niños de 8 años, ¿no? O a lo mejor todos los niños podrían escribir una cosa así, pero no lo hacen. Falta alegría por las palabras, quizás. En fin, el pequeño Arthur fue educado por su madre, que era una autoritaria. Él leyó Los Miserables a escondidas de su mamá. Empezó a leer a escondidas de su madre, ¿no? Después el maestro, déjenme ver cómo se llama, George Isamart, ¿no? Pronto destacó como todos los hombres brillantes, no puede ser que no desde niños, pero pues se nota el brillo de las personas, y se fugó de su casa un día, ya no aguantaba. En 1870 tenía 16 años, 15 más o menos. Se fugó de su casa por primera vez. Entonces en el camino fue detenido por los soldados prusianos. Recuérdese que en esa época era el tiempo de la invasión del ejército prusiano a París. Entonces en una de las estaciones de París fue detenido por estos soldados y el otro no llevaba boleto en el tren, ¿no? Iba ahí sin nada y pues lo metieron a la cárcel. Después lo salvó su profesor George Isambard. George Isambard. Lo salvó de la cárcel, pero al mes siguiente intentó otra fuga. Hay un libro de Enid Starkey, que es uno de las mayores biógrafas de Rimbaud, que se llama, voy a recordar ahorita porque está publicado por la UNAM, pero en general la biografía de Enid Starkey está en Ciruela y es una biografía tremenda. Se llama Algo de la fuga, el libro, el que se publicó en México, que lo tradujo Jorge Esquinca. Y bueno, decíamos que se quería, después se trasladó a Bélgica, fue a Bélgica y quiso emprender una carrera como periodista, como acercarse a los intelectuales, ver a los poetas. Ya nos vamos al corte. Ahorita les platico qué pasó en Bélgica y después cómo lo regresan a Charleville. Y vamos a leer un comunicado que el canal me pide, un servicio social que dice, la Comisión de Búsqueda de Personas de Michoacán y la Fiscalía General del Estado convocan a familiares de personas desaparecidas a asistir a la campaña de toma de muestras de ADN que se llevará a cabo en Zamora, Michoacán, los días 29 y 30 de abril, muy cerquita ya. La cita será en la calle Ocampo 451 en la colonia Jardines del Catedral.
los interesados deberán asistir en el horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. También es importante decir que no es necesario acudir en ayunas y es un servicio completamente gratuito. Se sugiere que asistan a la toma de muestras de 2 a 3 familiares directos, es decir, madre, padre de la víctima, hermanos o hijos. Para más información, comunicarse al 44 32 99 99 66 98. Lo repito, 44 32 99 66 98. Hacemos un servicio social desde palabra en palabra para esta cosa que me parece sumamente necesaria. Vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de regreso y bueno, antes que otra cosa suceda, ahora voy a recomendar libros míos. Acaba de salir la semana pasada, el viernes pasado, no, hace una semana exactamente, mis nuevos libros de poesía para niños. Esta vez son escritos para niños, son poemas pequeños. El primero es Palabras Imaginarias, que es un libro, un pequeño volumen ilustrado. Los poemas vienen ilustrados con dibujos míos también. El segundo título es Juguetes que hablan, los juguetes que hablan. Es un libro que habla de los juguetes que han dejado de funcionar entre los niños de este tiempo. Es decir, son juguetes como el trompo, como la muñeca de trapo, como todo eso. Y bueno, son poemas un poco emocionales, ¿no? Son poemas de las memorias de niñez mías, que fueron escritos para los niños que fueron creciendo en mis cercanías, mis hijos, ¿no? Y que se llama El cielo de Gorilón, que es un intento por descubrir, por observar cómo un niño aprende las palabras, cómo va a través de las palabras, cómo va aprendiendo también las cosas que las palabras nombran, y cómo va creciendo y cómo descubre el mundo, ¿no? Un volantín llamado mundo, dice: para llegar aquí debes mirar las cosas más pequeñas y acercarte al nuevo juguete que llega a tus manos, al volantín que todos llaman mundo. Eso dice que tiene un poemita por atrás. Bueno, pues son las novedades de Lunamía Ediciones. El cuarto volumen es La selva de mi casa. Me divierte mucho porque la selva de mi casa es el patio, ¿no? Un patio lejano en mi niñez donde había árboles, había matorrales, había flores, había macetas, entonces era un mundo, ¿no? Era la selva, y ahí vivía Tarzán y todos los animales que había, y venían aviones de guerra, etc. Entonces, más o menos es la recreación de aquel mundo que fuimos ensayando para después encontrarlo en la adultez. Pues les recomiendo que los compren en Lunamía Ediciones, por Lunamía Café, ¿no? Que es la extensión de la editorial Lunamía Ediciones. Entonces ahí los pueden comprar y pronto a lo mejor van a estar en las librerías del Fondo de Cultura Económica, no sé en cuántas, pero ahí a lo mejor van a estar. Aquí están los 4 libros. Hoy recomiendo mis libros de poesía para niños. Y seguimos hablando, fíjense qué curioso, libros de poesía para niños. Y desde niño Rimbaud era un genio, ¿no? Un gran poeta, ¿no? Entonces, íbamos en que se fuga por segunda vez y se va. Y ya había comenzado a escribir un libro para enviárselo a un poeta que se llama Paul Domeny, que era pariente de su profesor, y era un poeta muy reconocido en París. En fin, fracasa esa fuga. Y después regresa a Charleville en invierno, un invierno de 1870-1871. Y regresa y se encuentra con la sorpresa de que su colegio había sido convertido en un hospital militar. Huyó a París, ¿no?
ya en febrero, todavía invierno. Y bueno, fue testigo de los disturbios, estos disturbios famosos provocados por la amnistía decretada por el gobierno de Versalles, ¿no? que era un... Entonces, eso vio Rimbaud, ¿no? Volvió con su familia en marzo, en plena comuna, y publicó la famosa Carta del Vidente, que es una carta espléndida, ¿no? Auténtico credo estético, así que es cómo debe ser la poesía, ¿no? Lo define como el ladrón del fuego, ¿no? Que ahí busca cómo la alquimia verbal, las exploraciones con las palabras. Fíjense, las exploraciones de palabras, todo eso desconocido que el hombre quiere saber, ¿no? Es a través de ahí hay una cita de él, largo, inmenso y razonado desarreglo de los sentidos. Eso es magnífico, porque es cierto. Con una poesía como la que escribió Rimbaud, obviamente se desarreglan los sentidos, ¿no? Es decir, finalmente la poesía llega por los sentidos, por los 5 sentidos. Y si tuviéramos 6, yo creo que por los 6. Bueno, entonces, fíjense, Paul Verlaine, aquí viene una cosa interesante. Debíamos leer un poema, pero a ver, es que me emociona hablar de Rimbaud. Paul Verlaine, que había recibido un poema y pues Verlaine era muy conocido, muy famoso ya en ese tiempo, y otro de los simbolistas, y entonces cuando lee el poema de Rimbaud, le dice, tengo la cita por aquí, pues no la tengo, pero le dice, alma grande, ven, ¿no? En fin, hay una cita por aquí que es lo que le dice, después de leer El barco ebrio, quizá la mayor pieza poética de Rimbaud. Bueno, no hay que decir que la mayor, ¿verdad? Y entonces Verlaine se impresionó profundamente con ese poema y con ese muchachito que no podía creer que tuviera 17 años, ¿no? Enseguida se integró, llegó, tal, ¿no? Y ya platicaremos de qué más ocurrió en la vida de estos dos poetas. Una relación amorosa con Verlaine terrible que empezó en el barrio latino en mayo de 1872. Verlaine abandona a su esposa Matilde y a su hija, creo que era una niña, ¿no? Y entonces se fue con Rimbaud a Bruselas y más tarde a Londres, ¿no? Era una aventura de la poesía, a decir de Rimbaud, ese encuentro. Bueno, les platicaré un poquito más de esa parte de la vida de Rimbaud, ¿no? Que termina una cosa de desastre, ¿no? Se pelean un día. Verlaine, a sabiendas del que el jovencito Rimbaud lo va a abandonar, le pega un balazo y se lo pega en la mano, ¿no? Y va a la cárcel 2 años, en fin. Es cuando ya es el fin del poeta Rimbaud, a los 20 años. Escribió la obra hasta los 20 años y después abandonó la literatura completamente. Leo un poema que se llama La música, a la música, que tiene un subtítulo, que Plaza de la Estación en Charleville. A la plaza que un césped dibuja, ralo y pobre, y donde está correcto flores y árboles, los burgueses jadeantes que ahogan los calores, caen todos los jueves de noche su estulticia. Traen todos los jueves de noche su estulticia.
La banda militar en medio del jardín con el vals de los pífanos, el chacó balancea. Se exhibe el lechuguino en las filas y el notario es tan solo los dijes que le cuelgan. Rentistas con monóculo subrayan los errores. Burócratas henchidos arrastran a sus damas, a cuyo lado corren fieles como cornacas, mujeres con volantes que parecen anuncios. Sentados en los bancos tenderos, retirados a la par que la arena con su bastión, atizan con mucha dignidad, discuten los tratados, aspiran rapé de plata y siguen. Pues decíamos, aplastando en su banco un lomo orondo y fofo, un burgués con botones de plata y panza nórdica, saborea su pipa de la que cae una hebra de tabaco. Ya saben, lo compró de extraperlo. Y por el césped verde se ríen los golfantes, mientras los enamorados, por el son del trombón, ingenuos, los turutas, husmeando una rosa, acarician al niño pensando en la niñera. Yo sigo hecho un desastre, igual que un estudiante bajo el castaño de Indias, a las alegres chicas. Lo saben y se vuelven, riéndose hacia mí con los ojos cuajados de ideas indiscretas. Ahí está el poema, un poema sumamente crítico, ¿no? Un poema... hablemos de la rebeldía de Rimbaud, ¿no? Masco tabaco, como soy beisbolista. Bueno, hablamos de un poeta de verdad profundamente inteligente, con los sentidos y su manera de percibir el mundo de una manera poderosísima. Vamos a hablar de la rebeldía, y decía yo, la rebeldía que en ese entonces valía la pena, ¿no? Rimbaud ha sido muy imitado, con resultados obviamente, pues nada alegres, ¿no? Es decir, imitar, pues es inimitable Rimbaud, ¿no? El enfant terrible de la Francia, el poeta mayor, pese a haber sido tan joven, ¿no? Decía de la rebeldía. Primero, la ausencia paterna, el enamoramiento con Verlaine, que era mucho mayor que él, la búsqueda del padre, ¿no? Hoy leía una respuesta que daba el escritor español Juan José Millás a una entrevista que le hacían sobre uno de sus libros, donde dice: ¿por qué hablas tanto del padre? ¿Lo estás buscando? ¿Qué pasa? Y él respondía: por supuesto que sí. El padre es una figura fundamental en la historia de un hombre, en la historia de una mujer, un hombre, un hijo, hija, lo que sea, ¿no? Entonces creo que la figura paterna es muy importante, porque pone ahí Millás, por ejemplo, ya nos vamos un corte. Dante y Aura me traen asoleado aquí. Bueno, pues vamos un corte y regresamos, seguimos hablando de esa rebeldía de Rimbaud, que vale bien la pena analizarla con nuestras herramientas pobres. Regresamos. Bien vale detallar aquí una cosa en sus... ustedes dispensarán que no soy un académico que lleva un orden en sus recuerdos y en sus memorias y en los datos que anoto por aquí, pero valdría la pena recordar unos detalles muy importantes en la primera fuga, cuando lo meten a la cárcel porque no llevaba boleto en el tren, no sé. Y entonces
Isambard, su profesor, y además ya director de una casa editorial que era Paul Domeny, su pariente de Isambard, le lleva un fajo de hojas sueltas que había copiado de sus poemas, con la esperanza de ver que fueran publicados después de eso. Pero antes, Isambard le avisó a la mamá de Rimbaud, que se llamaba Vitalie, le avisa pues que la presencia de su hijo en un lugar que se llama Douai, y entonces recibe como respuesta: atrápelo, que venga inmediatamente. Ya se imagina la madre, ¿no? Y ya para calmarlo un poco decide acompañar personalmente a Rimbaud hasta Charleville, el profesor. En cuanto la mamá ve a Rimbaud, lo golpea, le pega una golpiza a su hijo y le lanza insultos y en fin, y le agradece a Isambard que se lo haya traído. Pues ahora sí, resulta que se va a París. Y es entonces lo que decíamos en el bloque anterior, que conoce a Paul Verlaine, le ha mandado a Paul Verlaine eso, y Verlaine le contesta, aquí está la frase: ven, querida gran alma, te esperamos, te queremos. Digo, con ese poema del barco ebrio, ¿no? Y entonces llega a París y bueno, ya lo demás, ya lo dije, empieza una relación tremenda. Verlaine lo introduce primero en París a los círculos de escritores. En la película de Un eclipse en el corazón que hizo Leonardo DiCaprio representando a Rimbaud, hay unas escenas tremendas donde un día los parnasianos estaban ahí reunidos en un café como se acostumbraba en París, y en ese entonces reunidos, y llega Rimbaud y salta arriba de la mesa y se orina sobre toda la mesa, ¿no? Esa era la rebeldía de Rimbaud. Y entonces, en fin, hay muchas cosas de la rebeldía verdadera. ¿Por qué la rebeldía? Lo advierto por la genialidad que había en su cabeza, ¿no? Por la tremenda sensibilidad que tenía para escribir poesía, por lo poeta que era. Había que buscar la libertad, ¿no? Creo que los hombres brillantes siempre la han buscado. Por eso las sociedades contemporáneas de cada uno de estos hombres siempre los han marginado, los han despreciado, hasta que se mueren, ¿no? Los reconocen. La hipocresía está en la sangre de muchas sociedades, ¿no? Lo vemos en todas partes, aquí en Morelia, en todas partes, ¿no? Los hipócritas son los que dejan fuera el gran pensamiento, las grandes personas, ¿no? Es decir, siempre me parece que... Entonces, por eso la rebeldía de Rimbaud, la entiendo perfectamente. Primero, estaba siendo rebelde contra su vida, donde no había visto a su padre, donde había sido reprimido por su madre, donde todo eso. Y su instrumento más importante para rebelarse era la poesía, que lo hizo libre, ¿no? Verdaderamente libre. Entonces, creo que vivió eso. Ahora, no sé qué pasó después de los 20 años con su sensibilidad, porque se fue, ya diremos a dónde. Vamos a leer otro poema. Nos saltamos Ofelia y nos vamos hasta Sueño para el invierno. Está dedicado a ella. Y dice: en el invierno viajaremos en un vagón de tren con asientos azules. Seremos felices. Habrá un nido de besos oculto en los rincones. Cerrarán sus ojos para no ver los gestos en las últimas sombras, esos monstruos huidizos, multitudes oscuras de demonios y lobos.
y luego en tu mejilla sentirás un rasguño, un beso muy pequeño, como una araña suave, correrá por tu cuello y me dirás, búscala, reclinando tu cara, y tardaremos mucho en hallar esa araña, por demás indiscreta. Qué fino poema, ¿no? Es un poema delicioso, con un ritmo, y es traducción. Yo no me atrevo a leérselos en francés porque primero no estamos en Francia y segundo, mi pronunciación, ya he dicho, es del norte de Michoacán, ¿no? Vamos a ver otro poema que pues vamos a leer. ¿Alcanzamos a leer uno de 3 minutos, Dante? Yo creo que sí. Bueno, vamos a leer un fragmento del Barco Ebrio y enseguida hablaremos del Barco Ebrio, que es un poema, qué barbaridad. Bueno, el Barco Ebrio. Yo sentí al descender los impasibles ríos que ya no me sirgaban mis conductores rudos, de blanco a pieles rojas, chillones y bravíos sirvieron en los postes clavados y desnudos por las tripulaciones. Nunca tuve interés, y cuando terminó la cruel algarabía, a mí, barco de trigo y de algodón inglés, me dejaron los ríos ir a donde quería. Bogué en el cabrillante furor de marejadas, más sordo e insensible que meollo de infantes, y las viejas penínsulas por el mar desgajadas no han sufrido vaivenes más recios y triunfantes. La tempestad bendijo mi despertar marino. 10 noches he bailado más leve que un tapón sobre las olas que a las víctimas abría el camino, sin lamentar la necia mirada de un farol. Cual para el niño, poma, modorra, regodeo, fue para el agua verde este casco de pino, dispersando el timón y perdiendo el arpeo, me lavó de inmundicias y de manchas de vino. Desde entonces me baña el poema del mar, lactacente, infundido de astros, muchas veces devorando lo azul. En él se ve pasar un pensativo ahogado de turbias palideces. Algo tiñe la azul inmensidad y deliria en ritmos lentos bajo el diurno resplandor. Más fuerte que el alcohol, más vasta que una lira, fermenta la amargura de las pecas de amor. He visto las resacas, la tormenta sonora, las corrientes, las mangas, y de todo sé el nombre, cual vuelo de palomas a la exaltada aurora, y algunas veces he visto lo que cree ver el hombre. Yo he visto el sol manchado de místicos horrores, alumbrado cuajados violáceos, sedimentos. Ese es el fragmento. Falta un poco más. Sería interesante leerlo todo, pero bueno, pues nos llevamos el programa. Vamos a un corte. Aura y Dante me traen verdaderamente asoleado, no me dejan decir nada. Regresamos. Ya estamos de regreso y estoy pensando en leer otra parte, hablar un poco del Barco Ebrio. Decía Vladimir Nabokov que era una gema de la poesía francesa, ¿no? El barco ebrio por el agua, ¿no? Que además se le mete el agua, es lo que se advierte en el poema, es el que habla. Es muy evidente
como, en la línea 10, 100, por ejemplo, no, en la 80 y tantas, pero es que son, fíjense, el poema es un poema de muy alto asombro, ¿eh? Es decir, hizo un poema de 100 líneas, desde esa efervescencia juvenil, ¿no? Que además casi lo convierte en profeta, ¿no? Es decir, lo que dice habla de un ser fatídico, ¿no? Y a través del desorden de los sentidos, ahí está comprobado lo de su carta, ¿no? Escrito en verso alejandrino, aquí está la línea que quería decir. La 89, 88 y 89, los versos. Es en estas noches sin fondo en las que te duermes y te exilias, millón de pájaros de oro. Nada menos, oigan eso, millón de pájaros de oro, oh vigor futuro. Es una línea muy interesante porque luego el barco dice, oh, que mi quilla estalle, oh, que yo me hunda en la mar. Son las aspiraciones que han engañado y dejado agotado, con una sensación de haber estado, de estar en una cárcel, de estar encarcelado, ¿no? Es decir, el barco ebrio también se debe decir, ya dije que Vladimir Nabokov dijo que era una gema de la poesía francesa, pero ¿qué creen que lo ha impulsado a escribir a Rimbaud este poema? Pues nada menos que 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, ¿no? La semana pasada o la antepasada, bueno, no estoy seguro, y no sé si en mi programa o en mi taller, pero yo hablaba de la influencia inmensa que Julio Verne tuvo en la literatura de la segunda mitad del siglo XIX y del XX, ¿no? Principios del XX hasta, ¿no? Fue muy influyente Julio Verne, incluso obviamente tuvo influencias indirectas, ¿no? Una influencia es obviamente a Rimbaud, en este poema que es una verdadera obra maestra, ¿no? Después, cuando se pelean, le mete un balazo Verlaine a Rimbaud, va a la cárcel, está 2 años, y entonces publica Una temporada en el infierno, si mal no recuerdo. Si me equivoco, bueno, pues ya ni modo. Pero, o de Las Iluminaciones, que es una colección de alrededor de 50 poemas en prosa, Las Iluminaciones, que es su último libro que escribe, ¿no? Y entonces, ¿a dónde se va Rimbaud? Fíjense, aquí tengo anotadas hasta las ciudades, pero él se va Rimbaud y Verlaine se encuentran por última vez en la vida en 1875, se dice que en Alemania se encuentran y bueno, después que recupera la libertad, Verlaine vive la conversión al catolicismo. Mientras que, bueno, Rimbaud encargó a Verlaine sus manuscritos de Las Iluminaciones. Entonces fue Una temporada en el infierno, de la cual le dejó un ejemplar en la cárcel. Para entonces Rimbaud ya había abandonado la escritura. ¿Cómo poder abandonar la escritura a los 20 años? Pues sí, ya no había más que decir, ¿no? Con toda esa obra. Creo que había decidido volverse rico y se fue a África. Y entonces, déjenme decirles qué hacía. Viajó a Chipre primero y en 1880 se radicó finalmente en Adem, Yemen.
fue empleado más o menos de cierta importancia en la agencia Barbie. Ya se han sabido más cosas, ¿no? Hay un apartado de Enid Sterky que habla de la vida posterior a la poesía, ¿no? Porque hay una carta donde le escribe a algunos amigos desde Harar, el 6 de mayo de 1883, donde dice: la soledad es una mala cosa. Por mi parte, siento no haberme casado y tener una familia, pero ahora estoy condenado a errar, atado a una empresa lejana. En fin, después de escribir, desde abandonar la poesía, solo escribió 2 reportes para la Sociedad de Geografía en 1883 más o menos y otro en 1887. Se hizo enviar una cámara fotográfica desde Francia, con la cual tomó algunas fotografías, entre ellas 3 autorretratos que deben ser conocidos. En 84 dejó la agencia esa donde trabajaba y se volvió vendedor de marfil, ¿no? Y hay una parte, déjenme decirle, la ciudad, que se dedicó a traficar armas. Y hasta hay quien dice que a vender esclavos, ¿no? Una vida tremenda. Ya después pues se enferma, ¿no? ¿Enferma en qué año? Bueno, no está. Él dice, aquí habla de Enid Sterky, dice: entre las biografías sobre Rimbaud destacan, que se han realizado Jean-Marie Carré, La vida de Rimbaud, y la hecha por Enid Sterky, que es a mí mi favorita, que se llama simplemente Arthur Rimbaud. Los trabajos críticos que además Enid Sterky presume tener la más amplia biblioteca sobre Rimbaud, un hombre que escribió muy pocos libros. Es como Rulfo, ¿no? Es decir, la bibliografía sobre Rulfo y la bibliografía sobre más de Rimbaud es una biblioteca entera. Se ha escrito en todo el mundo sobre su poesía. Bueno, finalmente creo que esa relación tormentosa que vivió con Verlaine fue una experiencia a fondo, una probada de la poesía y de la vida totalmente honda, ¿no? Fue amputado de una pierna y finalmente 6 meses después de haber enfermado y de que le amputaron la pierna, 6 meses después, porque eso fue el 9 de mayo de 1891, donde le amputaron la pierna, y en noviembre de 1891, el día 10 de noviembre, murió en Marsella a la edad de 37 años. Edad en que Hölderlin se volvió loco. Edad en que Van Gogh murió. Qué curioso. No hay nada metafísico, yo no sé aquí, pero son coincidencias y es curioso. Entonces, yo creo que alcanzo a leer un poema y ya nos vamos a ir. Bueno. Es que me gustaría seguir hablando de ese momento en París, que fue pues un descubrimiento. Es decir, Verlaine deja a su mujer, se escapan a Bélgica y después se van a Inglaterra, viven muy pobres y muy peleoneros, ¿no? Después regresan. En París fueron las provocaciones de Rimbaud. Cuando tiene 17 años y bueno, dice aquí: el joven poeta llevaba una vida disoluta de vagabundo, embriagado de ajenjo y hachís. Escandalizaba hacia la élite literaria parisina.
indagaba en particular por su comportamiento auténtico arquetipo de el enfant terrible. El enfant terrible. A lo largo de ese periodo continuó escribiendo sus contundentes y visionarios versos. Su poesía es visionaria, ¿no? No profética, yo creo que visionaria, ¿no? Hay quien dice que en el barco ebrio hay una idea profética. Sí, yo creo que no, yo creo que era visionario. Yo creo que y su imaginación alcanzaba para ver qué iba a pasar en el futuro con el hombre, qué pasaba con esta sociedad tan compleja, ¿no? Con este mundo tan curioso. Pues ya nos vamos a despedir. Bueno, ahora Dante y Aura son mis productores, pero me traen asoleado. Muchas gracias, Aura, muchas gracias, Dante. Pues ya nos despedimos. De Rimbaud podemos hablar 10 horas y es poco. Es una vida apasionante, una poesía escandalosamente hermosa, dura, rebelde, casi perfecta. Y me despido con un poema que se llama Sensación. Iré cuando la tarde cante, azul en verano, herido por el trigo a pisar la pradera. Soñador, sentiré el frescor en mis plantas y dejaré que el viento me bañe la cabeza. Sin hablar, sin pensar, iré por los senderos, pero el amor sin límites me crecerá en el alma. Me iré lejos, dichoso, como con una chica por los campos, tan lejos como vaga, tan lejos como el gitano vaga. Recuerden, amigos, que si hay que ir de la mano con alguien que se ama, imitemos a un gitano que vaga, como lo dice Rimbaud. Yo soy Neftalí Coria. Hasta la próxima.